naturaleza dialéctica de lo social y de la cultura, como concluyera Levi Strauss, que también necesita de mitos, que también necesita de formas redundantes que hagan normativizable y por tanto previsible el riesgo y el azar. La técnica, recuerda Jesús Ibáñez, siempre busca protegernos, y hoy estamos en la era de las tecnologías de la información, de la era digital, siempre busca protegernos contra el azar. Mediante la técnica evitamos la exposición, producimos un ámbito en el que todo es previsible, racionalizamos el orden social. Solo la técnica para el animal neotécnico que somos, cada uno de los seres humanos, evita el riesgo de perecer. Riesgo es un perfil espacial o temporal irregular. Perecer sería salir. Por ello, en términos filosóficos decimos que el techo, el tej, nos cubre, el tejido nos abriga y el texto, esa lógica, el tej, nos envuelve como la técnica en su lectura. Cerramos así el espacio de la casa, del dominio, de lo social, un espacio discontinuo, diferente, mediante el cuerpo que teje redes, el tejido que son redes, en otros cuerpos, mediante la moda, distinguiendo con las cuentas y los cuentos la realidad en forma de discursos. Como señala Bátimo, la técnica siempre ha sido la liberación de la humanidad, la sustitución del pensamiento por el cálculo, de los cuentos por las cuentas, más allá de la metafísica, del peligro y del azar. El problema es que esta positivación de lo real excluye tradicionalmente en la modernidad al sujeto del manejo de los objetos. Es más, en un mundo tecnificado, en la sociedad digital, solo parecen existir objetos. Y el sujeto sería algo así como una realidad extendida, objetivada, dependiente, dominada por la técnica. La mayoría de la literatura, cuando habla de sociedad digital, es consciente de las contradicciones de ese concepto de información y el papel de la técnica. Es más, la mayoría de los estudios sobre comunicación y las nuevas tecnologías carecen de una reflexión crítica, consciente, del contexto actual de las llamadas sociedades complejas, sociedades de segundo orden, es decir, de qué papel cumpla la tecnología o los medios de información, los procesos informativos en general, en un sistema de complejidad y de incertidumbre, en un orden social en el que cada vez más importante lo singular, la diferencia y las exigencias de regulación y organización social. En un mundo, hay que decir, en el que la técnica cada vez es menos sedentaria, cada vez es más normal, comunica la singularidad del sujeto y del objeto. De hecho, la tendencia del diseño de las nuevas tecnologías de información es cada vez más nómada e itinerante. Como apunta Patrice Fichy, la comunicación móvil constituye hoy el punto de llegada de una gran transformación civilizatoria de largo alcance, tanto del espacio público como, lo que es más importante, también de los espacios privados. El espacio privado se ha convertido en el lugar principal de ocio, de consumo, de la música y del espectáculo. Pero el repliegue en el espacio privado, desde luego, no significa la desaparición, como han vaticinado algunos expertos en comunicación política, del espacio público. La evolución actual es, sin duda, no tanto la de la hipertrofia del espacio privado, que se estaría extinguiendo, lo que el profesor alemán José denomina la balcanización del espacio público, es decir, pequeños microespacios comunitarios individuales, como quizá lo más importante, lo más significativo de esta cultura nómada en la era digital, una movilización de espacios privados en el seno de un espacio público reconfigurado, remodelado, en el que el individuo está en cada instante aquí y en otra parte, solo y unido a los otros, vinculado, asistiendo a la superposición de dos sociabilidades, una inmediata, a menudo atrofiada, y otra, la que nos interesa aquí al hablar de comunicación y democracia, mediatizada por industrias culturales, por procesos de producción y tecnificación de lo social. El problema es que ese espacio de consumo y una forma privativa de relación,
en el que el hogar es constantemente revalidado como unidad donde están destinados a convertirse en prioridad o en exclusiva los soportes de la nueva revolución social, las tecnologías informacionales. O dicho de otro modo, irónicamente, lo paradójico de este mundo tecnificado de la sociedad de la información es que cada vez más se nos exige posicionarnos, conectarnos, estar articulados en esa cultura mediatizada, pero el capitalismo a la vez, en este proceso de mediatización, nos va despojando, sin prisas pero sin pausas, de nuestra propia intimidad. Nos ha arrancado el techo, el tejido y el texto. Nos ha dejado sin protección, porque se reserva el manejo de todo proceso de cambio social a la técnica. Pareciera que somos partículas cuyos comportamientos son típicos de movimientos brownianos, perpetuamente expuestos, sin puesto, sin centro y sin cobijo. Todo poder consiste en reservarse el azar y atribuir la norma, como bien saben. Ahora que todos somos enteramente libres en Internet, estamos enteramente sometidos al poder. Somos enteramente acoplables a cualesquiera de sus terminales de producción y, sobre todo, en la vida privada de consumo. Justamente esta es la contradicción en la que se sitúa la encrucijada de la sociedad de la información, de la sociedad digital. Este sería el contexto que otorga sentido de fondo al debate que se pretende clarificador en las relaciones comunicación y democrática, que nunca están presentes en la discusión de la mayoría de la literatura sobre la materia. Contradicción que tiene que ver con lo paradójico que es pensar un orden social complejo, móvil, dinámico, que nos dicta un movimiento nómada de constante cambio tecnológico, social, de normas y patrones de consumo, de hábitos social, mientras tenemos un pensamiento doméstico, simplificador, si quiere el término de Gamorán, bárbaro, que tiende a aislar, a cosificar o a fijar en el espacio social las realidades tecnológicas de la sociedad de la información. Y no hablo solo de los Negroponte y compañía que tanto pregonan sobre la instauración de un nuevo orden social, de una nueva cultura, de una nueva etapa civilizatoria, más allá de los propagandistas de las nuevas tecnologías de información. Gran parte de la teoría social, salvo algunos casos excepcionales, en la teoría crítica, no han sabido ver justamente esta contradicción entre cultura nómada en la era digital y modos de teorizar estas transformaciones. En otras palabras, seguimos instalados en buena medida en una visión modernista, lineal, del progreso en orden, una conceptualización de la evolución de las comunicaciones y su democratización muy simplista y nada adecuada a las transformaciones que estamos observando en las prácticas y desarrollo de la llamada sociedad. Y bien es cierto, porque la filosofía de la historia, la visión de la modernidad, es de algún modo esa lógica lineal, es el dominio de la línea recta, de la recta ascendente, la concepción o la idea de progreso, que comienza con la acumulación de objetos como capital, acumulación de sujetos como Estado y, por supuesto, acumulación de mensajes como escritura en la sociedad moderna del archivo, de la clasificación, de la ciencia y la técnica como factor de progreso de nuestra modernidad. Es decir, de la acumulación de tiempo como historia. Ese es el origen del modo de producción capitalista. Ese es el origen de la historia de la modernidad. Esa es la lógica de la producción. Pero ¿qué sucede si, como algunos filósofos, algunos pensadores señalan que la era posmoderna de la sociedad de la información es el fin de la producción? O como ahora se dice, si a la